dice tu palabra, Señor, que los que confiamos en ti, Señor, tenemos como esos árboles, Padre, que son plantados. Y hoy, dígale a Dios en una oración: hoy yo quiero ser esa persona que a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones difíciles, yo me pueda plantar en ti, en tu esperanza. Yo me pueda parar firme y plantar en tus promesas, en esa promesa que dice: tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. Vamos, sígalo. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre es firme. Tú corremos a los lazos de papá y descansamos en él. Oh, alma mía, descansa en el amado, descansa en el amado. Dígale a su alma: no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles. Dígale a su mente: mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Dígale a su corazón: mi corazón, no te afanes, esperanza es. Dígale al alma, dígale a su mente: mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Oh, Santo, mi corazón, no te afanes, tu esperanza es mía, no calles. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Decláralo, que la victoria está en el nombre del Señor. Vamos, sígalo. Que la victoria está en el nombre del Señor. Cristo suples mi. Iglesia, dígalo fuerte, que la victoria dígalo una vez más. El poder de una visión
quiero hablarles acerca de la importancia de una visión. Amén. ¿De qué quiero hablarles? De visión. Quiero hablarles acerca del poder de una visión y quiero hablarles acerca de la importancia de una visión. Y quiero que vaya conmigo a Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 4, que es uno de los versículos más conocidos que habla acerca de tener una visión. Amén. Vaya conmigo a Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 4. Habacuc es, en el orden de la escritura, es el octavo profeta menor. Y es un profeta que en estos 3 capítulos de su libro habla de varias cosas, pero sobre todo hace una queja pública acerca de lo que está viviendo el pueblo de Israel. Hace una queja y hace una denuncia en contra de la corrupción que está viviendo el pueblo, una corrupción en el pueblo de Israel. Número 2, había mucha violencia y había mucha injusticia social. Eso es lo que está viviendo el pueblo de Israel en el contexto histórico en el cual se escribió el libro de Habacuc. ¿Por qué es importante esto? Es importante denotar este contexto por lo que escribe Habacuc en el capítulo 2, versículos 2 y 4, y dice: y Jehová me respondió. ¿Qué le estaba respondiendo Jehová? Le estaba respondiendo la oración que él estaba haciendo, porque había corrupción, número 1, había injusticia social, y número 2, había una opresión por parte de un pueblo llamado los caldeos. Amén. Y dice la palabra de Dios que Habacuc estuvo orando a Dios y le estaba diciendo: ¿por cómo vas a permitir, Dios, que gente más impía, que gente pecadora esté sobre nosotros que somos justos? Habacuc está orando y dice la palabra de Dios que Jehová le responde y le dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Diga conmigo: sin duda vendrá y no tardará. Diga conmigo nuevamente: sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Bueno, ¿cuál es el propósito de este tema? Número 1, tener una visión clara y definida nos va a inspirar. Número 2, ¿cuáles son los elementos que necesitamos para cumplir una visión? Y número 3, ¿cómo puedo desarrollar una visión? Entonces la historia de Habacuc fue escrita en un tiempo en el que el pueblo está siendo oprimido por los caldeos. Y el profeta invita al pueblo a poner su confianza en Dios. Tener una visión equivale a poner nuestra confianza en Dios. Y el profeta estaba diciendo por eso: escribe la visión, porque había queja entre el pueblo, porque había insatisfacción entre el pueblo, porque había un ánimo de derrota entre el pueblo. Y la respuesta de Dios es: pon tu confianza en mí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escribe una visión. En medio de la incertidumbre, en medio de la injusticia social, el profeta Habacuc se levanta para dar un mensaje esperanzador diciendo: escribe la visión. ¿Cómo podemos escribir una visión? ¿Cómo podemos hacer frente a la desconfianza? ¿Cómo podemos hacer frente a una situación adversa? ¿Cómo podemos hacer frente a un problema matrimonial? ¿Cómo podemos hacer frente a una enfermedad?
Bueno, la respuesta es escribiendo una visión. ¿Qué es la visión? Una visión es una imagen mental clara de un mejor futuro. Eso es una visión básicamente. ¿Qué es una visión? Una visión es una imagen mental clara acerca de un mejor futuro. Toda persona que tiene una visión se imagina y se proyecta mejor de lo que está ahora. Esa es la característica de una visión. Una visión, cuando estás en una situación desfavorable en cuestión de la salud, una visión es verte sano. Una visión en medio de un problema matrimonial es ver tu matrimonio restaurado. Una visión en torno a una situación financiera adversa es verte, amén, en libertad financiera. Es verte sin deudas. Es verte produciendo. Es ver un negocio terminado, un negocio próspero. Yo creo que nadie emprende un negocio pensando, yo creo que a los 2 meses lo voy a cerrar. Yo creo que va a fracasar porque hay mucha competencia. Nadie empieza un negocio o un emprendimiento pensando que no va a poder pagar la renta el siguiente mes, sino que todos iniciamos algo por una visión de un mejor futuro. Voy a emprender esto porque seguramente voy a ganar esto y voy a mejorar en esto y me va a ayudar en esto, y por eso emprendes algo. Entonces, una visión, ¿qué es? Una visión es tener una imagen mental clara acerca de un mejor futuro. Amén. La imagen que se tiene, eso también es una visión, es una imagen que se tiene de un lugar o como se quiere ver en el futuro. Eso es una visión. Una visión es una imagen que se tiene acerca de un lugar. Cuando usted va a remodelar su casa, usted no empieza a comprar las cosas y después a ver cómo voy a ir pegando las cosas, sino que primero usted se sienta en el lugar que va a remodelar y ve y empieza a proyectar y empieza a decir, esto se verá bien así, y aquí voy a poner un jarrón, y de este lado voy a poner un espejo, y de este lado voy a poner, y empieza a tener la visión de lo que va a empezar a hacer. Entonces, ¿qué es una visión? Una visión es tener una imagen de un lugar o cómo se quiere ver en el futuro. Usted no empieza a hacer ejercicio, amén, sin antes proyectar cómo se quiere ver en el futuro. Usted no empieza algo sin antes ver cómo se quiere ver en el futuro. ¿Ok? Eso es tener una visión. La visión permite concretar la misión. Tenemos que tener una misión de vida y la visión permite concretar la misión. Número siguiente, la visión nos da un sentido de orientación. ¿Qué quiere decir eso? Que la visión nos va marcando un parámetro de si estamos desviándonos o estamos yendo en el camino correcto. Hace tiempo, cuando estábamos jóvenes, Dani estaba recién nacido y me acuerdo que fuimos a Guadalajara. Fuimos a un evento a Guadalajara, llevamos a varios jóvenes a un evento a Guadalajara, y entonces íbamos en el trayecto y en el entronque de San Luis con no sé qué otro estado, soy malo para eso, yo me acuerdo que yo venía saliendo de la guardia de tarde, de 3 a 11 en el trabajo, y a las 12 agarramos carretera. Entonces yo venía desvelado y así nos fuimos. Y llegó un punto en que estaba cansado y ya estaba queriéndome dormir. Y entonces me dice mi hermano, el menor, me dice, si quieres yo manejo, descansa un par de horas. Ok. En ese entonces no había GPS. Y me acuerdo que él empezó a manejar y yo desperté después de 2 horas.
Iba de regreso para Tampico. Se metió en una brecha donde nos llevaba de regreso, porque no había un sentido de orientación. Él no conocía el camino, no tenía una referencia, por lo cual estábamos conduciendo durante 2 horas, pero estábamos retornando. Eso quiere decir que una persona que no tiene una visión, no tiene un sentido de orientación, por lo tanto, muchas veces va a caminar 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás. Y no va a llegar nunca a su destino, porque no hay una visión. Imagínate que yo tengo un blanco y yo quiero pegarle a ese blanco, pero imagínate que al momento de tirar, me vendo los ojos. ¿Tú crees que va a ser fácil pegarle a ese blanco? Yo creo que no. Yo tengo el blanco, ya lo vi, y luego me vendan los ojos y me dan 40 vueltas y me sueltan y me dicen tírale. ¿Usted cree que va a ser fácil pegarle? ¿Tendré posibilidad de atinarle? Ahora imagínate esto. Imagínate que nunca he visto el blanco. Si es difícil pegarle a un blanco con los ojos tapados, es imposible pegarle cuando ni siquiera has visto un blanco. Cuando ni siquiera tienes un enfoque, cuando ni siquiera tienes una visión, cuando ni siquiera tienes un plan. Ahora está comprobado que el 97% de las personas en el mundo no tienen un plan definido para alcanzar los sueños que un día tuvieron en su mente. Yo le pregunté a los jóvenes de la Casa de Paz, ¿cuál es tu carro de tus sueños? Y uno me dijo, un McLaren. Ya se saben la serie, el modelo y el color porque ya lo vieron. Y otro me dijo, no, un Lamborghini. Y otro, no, yo me vi en el San Bernabéu. Y otro, y tienen grandes sueños. Ahora la pregunta es, ¿tienes un plan definido para alcanzar aquello que un día viste en tu mente? Y aquí es donde uno ni siquiera puede pasar matemáticas y quiere un McLaren. ¿Cómo va a ser eso? No tienes un plan definido. Un plan definido te va a dar la dirección y el sentido de orientación. Primero debo de terminar la primaria, luego mi secundaria, luego mi preparatoria y después entrar a la universidad para prepararme para poder alcanzar aquel sueño que un día Dios puso dentro de mí. Pero no quieres prepararte. Eso quiere decir que no tienes un plan definido y lo que te vas a pasar es en un sueño, como el 97% de la gente de la población del mundo vive en un sueño, vive en un deseo constante, pero no tiene una dirección porque no tiene un plan definido, no tiene una meta a dónde llegar, nunca han visto el blanco, están tirando a ver a qué le pegan. Pero decía uno de los pastores que conozco, el que a todo le tira, a nada le pega. Y muchas veces nosotros estamos en la vida, y por eso le dije a los muchachos que se quedaran el día de hoy, porque muchas veces en la vida, y no es que Dios no quiera promocionar tus sueños, y no es que Dios no quiera patrocinar tus sueños, y no es que Dios no quiera darte aquello que un día soñaste y recibiste. Porque si Dios lo puso ahí es porque Él lo quiere patrocinar y Él te quiere llevar a cumplirlo. El problema aquí es que si no tienes un plan, nunca vas a llegar. Vas a ir como mi hermano, manejando con toda la actitud, con todas las ganas, pero en sentido opuesto, en una dirección en la que no debes de ir. Entonces la visión provee un sentido de orientación. Cuando tú tienes una visión clara, vas a tener un sentido de orientación, es decir, siempre sabes que es hacia el norte, porque el GPS te dice que es hacia el norte. La brújula te va a decir que es hacia el norte y tú vas a ir ¿hacia dónde? Hacia el norte. No va a haber un margen de que retrases, ¿ok? Porque vas a llegar. Entonces el 97% de las personas viven un sueño porque no tienen un sentido de orientación.
no tienen un plan de acción. Amén. ¿Estamos? ¿Usted es de qué porcentaje, de qué grupo? ¿Del 97% o del 3% que logran las cosas que un día soñaron? Amén. Usted tiene que entrar a ese grupo, a ese 3%. Su familia está restaurada en Cristo Jesús. Su matrimonio es un matrimonio de éxito en Cristo Jesús. Su vida financiera es una vida libre de deudas. Es una provisión constante de parte de Dios. Amén. Sus hijos son exitosos en Dios. Amén. Porque ese es el deseo de Dios y esa es la visión de Dios para tu vida. Aquí el asunto es si nosotros tenemos y poseemos un plan. Ahora la palabra de Dios dice en uno de los versículos al final de Habacuc capítulo 2, versículos 5 o 6, no recuerdo, dice: mas el justo vivirá por la fe. Porque la fe es uno de los ingredientes esenciales que te sigue inspirando para que continúes con la visión y con los sueños que un día Dios depositó en tu vida. Dice la palabra de Dios: el justo vive por fe, el justo no vive por vista. El justo no vive por las circunstancias o por los sentimientos o por los deseos. El justo vive por fe. Dice la palabra de Dios: el justo vive por fe. Entonces la fe es un ingrediente. La fe es la materia prima de la visión. La fe es aquello que te hace continuar cuando las cosas son adversas. La fe es aquel ingrediente que te da el coraje necesario para que cada día te levantes, te esfuerces y seas valiente. La fe es el ingrediente que Dios te da en el espíritu para que todo el día te levantes a luchar por ese sueño que depositó en tu vida. Si hace, no sé, 5 años, 7 años, 6 años, me hubieran preguntado: oye, ¿tú te ves en el Club de Leones? ¿Te ves con gente? ¿Te ves con personas? ¿Te ves realizando estas actividades? ¿Te ves con un trabajo? ¿Tú te ves en una casa propia? ¿Tú te ves? Quizá yo le hubiera dicho que no, porque se me hacía algo imposible. Pero más sin embargo la fe me proveyó, porque un día recibí una palabra y la creí en fe. Hace muchos años, cuando no tenía un empleo fijo, cuando no tenía una posibilidad y veía todas las cosas adversas. Algunos conocen la historia mía. Y no veía por dónde. Pero un día alguien me dijo: hey, vístete como si fueras a trabajar ya de planta. Y yo me vi en un trabajo. Y todos los días salía con la mejor actitud y no me rendía por nada. Porque dice la palabra de Dios: el que tiene visión y el que ya se vio, dice la palabra de Dios, no se va a rendir. Dice: aunque tardare la respuesta, espérala, porque sin duda vendrá y más se apresurará hacia el fin. ¿Qué quiere decir? Lo más difícil es empezar y es mantenerse cuando las cosas no van como tú quieres. Si emprendiste un negocio, al principio a lo mejor las cosas no van a resultar como tú estás esperando, pero dice la palabra de Dios: escribe la visión, espéralo, sin duda vendrá y no tardará. Pero ¿qué hace el 97% de las personas? Empiezan algo, no ven resultados al primer mes, bye. ¿Qué pasa con las personas, el 97% personas de las que empiezan una dieta? A la primera semana no vi que bajé ni 1 gramo, ni 1 centímetro se movió el cinturón. ¿Y sabes qué haces? Desiste. Esto no es para mí.
Pero dice la palabra de Dios que la fe es lo que hace y es el combustible, que la fe es la materia prima de una visión. Y por eso la palabra dice y el profeta dice: el justo por la fe vivirá. Estaban los caldeos sobre el pueblo de Israel oprimiendo, estaban los líderes del pueblo. Dice la palabra de Dios en uno de los versículos que la justicia salía torcida. Había una gran corrupción entre los líderes religiosos y también los líderes políticos. El pueblo no tenía esperanza porque estaba empobrecido. Tenían todas las cosas en contra. Pero el profeta le hace y dice: escribe la visión. Porque la visión habla de un futuro mejor. Habla de una esperanza. Pero dice: hey, pero no vivas por lo que ves, sino que vive por la fe. Porque la fe, ¿qué es? La fe es la sustancia, es la materia prima, es el combustible de la visión. Si no tenemos fe, no vamos a lograr nunca aquello que vimos realizado. ¿Ok? Entonces quiero dejarle una idea principal sembrada, y es: el justo vive por fe. ¿Por qué es que usted tiene que vivir? Usted tiene que vivir por fe y tiene que aprender a vivir por fe. Confianza en Dios. ¿Qué es la fe ahora? La fe, anote esto, es una creencia o confianza profunda en algo o alguien. ¿Qué es la fe? La fe es una creencia, es una confianza profunda en algo o en alguien. Perdón. Imagina que Santiago tiene una necesidad y yo soy la persona que puedo resolver esa necesidad. Tenemos una relación de amistad. Y entonces él me dice: pastor, para el día 15 yo necesito esto. Y yo tengo la posibilidad de ayudarlo y le digo: cuenta con ello. Pero el día 13, Santiago me dice: pastor, no se le va a olvidar. Ok, está bien. Y el día 13 a mediodía me vuelve a hablar y me dice: hey, no se te olvide, cuento con eso. Sí, tranquilo. Y antes de dormir me habla y me dice: oye, ¿te acordaste de aquello que... Oye, tranquilo, faltan 2 días. Y el día 14 todo el día, llamadas perdidas, 20 llamadas perdidas de Santiago. Y el día 15 sigue insistiendo. Y yo le digo: Santiago, ¿no tienes confianza en mi palabra? Te dije que sí te iba a ayudar, que te iba a resolver. Está en mi posibilidad responderte. ¿Me explico? Eso quiere decir que él no me tiene fe a mí, porque no cree en mí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la creencia, es la confianza, la seguridad que depositamos en algo o en alguien. ¿En quién estás poniendo tu fe y en quién estás poniendo tu confianza y bajo quién está tu seguridad? ¿En quién estás creyendo? ¿Qué clase de Dios tienes que no estás confiando en sus promesas? Amén. Gracias. Entonces la palabra de Dios dice: el justo por la fe vivirá. Entonces la fe es una creencia o confianza profunda en algo o alguien. La fe es una fuerza que nos impulsa a creer en lo que no vemos y mantener la esperanza incluso en situaciones difíciles. Eso es la fe. Eso es la fe. Aunque no haya vacas en el corral, aunque no haya fruto, aunque veamos todo difícil. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es una fuerza que nos impulsa a creer en lo que no vemos y mantener la esperanza incluso en situaciones difíciles o adversas. No veo por dónde, ni siquiera veo la luz al final del túnel. No veo nada, pero la fe es una fuerza que me impulsa a creer en lo que no estoy viendo. Por eso se llama fe, porque no estoy viendo una posibilidad.
Es decir, que los momentos en los que no veo una posibilidad, los momentos en el que no tengo una esperanza en alguien, en una cosa, en un préstamo, en un crédito, es cuando la fe te impulsa y la fe te empieza a llevar a crecer. ¿Sabe por qué en África suceden los milagros más grandes del mundo? Y eso está registrado. En África, los milagros más grandes del mundo. ¿Sabe por qué? Porque los africanos no tienen una opción. No tienen un médico. No tienen una asistencia social. No tienen un banco al que recurrir y pedir un préstamo. ¿Sabes qué? Ellos tienen fe en Dios. Y la fe es la fuerza que los impulsa, que los motiva a creer en lo que no ven y a mantener esa esperanza incluso en situaciones difíciles. Dice la palabra, esto es fe. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice, con todo, ¿qué dice? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios ¿de quién? De mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Oye, cuando tú vienes a la iglesia y estás que ni siquiera tienes un litro de leche allá en tu casa, pero tú vienes aquí y levantas tus manos y empiezas a decirle, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, es mi fortaleza. Wow, eso es fe. Cuando las cosas no van como tú estás esperando en tu familia, cuando en el trabajo están hablando de recortes, cuando las imposibilidades de la vida se hacen tensas, cuando tú no ves por dónde vas a actuar, pero tú vienes aquí a la casa de Dios y levantas tus manos y empiezas a decir, Jehová, tú eres el Dios de mi salvación. Me alegraré en Jehová. Oye, mira al que está a su lado, eso es fe. Eso es tener tu confianza. La fe puede brindar consuelo, inspiración y motivación. Puede ser una fuente de motivación y orientación en la vida, eso es la fe. ¿Qué es la fe? La fe puede brindar consuelo, inspiración y motivación. Eso es la fe. Oye, pastor, ¿usted nunca se desanima? Pues cuando veo con mis ojos naturales, claro. Pero la fe, ¿sabes qué hace? La fe es una fuente de motivación. Lo veo terminado. Lo veo hecho. Tú estás viendo una cosa, el médico te dijo una cosa, el psicólogo te dijo una cosa, el abogado te dijo una cosa, pero ¿dónde estás poniendo tu confianza? Ok, su opinión profesional es respetable, gracias, pero mi confianza, ¿en dónde está? En el Dios de mi salvación. Amén. Entonces, la fe nos puede brindar consuelo, inspiración y motivación. No abandone a sus hijos. No abandone las cosas. Tenga fe. Dice, es una fuente de motivación y orientación en la vida. El justo vivirá por fe. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Colosenses 3, 1, 2. Vaya a leer conmigo Colosenses 3, 1, 2. ¿Qué dice Colosenses 3, 1, 2? ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
¿Qué dice más? Dice, el siguiente versículo, el 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Dice, si pues habéis resucitado, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué hay en las cosas de la tierra? ¿Qué hay en la tierra? Número 1, corrupción. Habacuc 1:4. ¿Qué hay en la tierra? Aflicción. Juan 16:33. ¿Qué hay en la tierra? Vanidad. Todo carece de sentido. Hay un libro que en lugar de Eclesiastés se debería llamar vanidad. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es cuando todo carece de un sentido en la vida. Sin un enfoque adecuado en Dios, todo carecerá de sentido. Sin un enfoque adecuado en Dios, el matrimonio no tiene un sentido. Muchos matrimonios que no encuentran un sentido en su matrimonio, porque no tienen un enfoque adecuado en Dios. Sin un enfoque adecuado en Dios, el trabajo que tienes carecerá de sentido. Y eso es lo que dice la escritora de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque lo vano es cuando no encuentras un enfoque adecuado en Dios. Cuando tu matrimonio lo pones en las manos de Dios, no va a haber una carencia de sentido. Sabes que están unidos por un propósito y que están unidos para ir a algo mucho más grande que solamente reproducir hijos. Pero dice, esto es lo que hay en la tierra, vanidad. Hay muchas personas que van al trabajo, pero carecen de sentido. Tengo que ir al trabajo el lunes ya, chinchero. O sea, todavía no termina el domingo cuando ya te estás amargando porque el lunes tienes que presentarte al trabajo, a la escuela. Jóvenes, ¿sabes por qué? Porque no hay un enfoque adecuado en Dios. Se te hace pesado ir a la escuela. Oye, espera que tengas que ir a trabajar. Y espera que tengas que pagar las cuentas. Disfruta que vas a la escuela. Pero sabes una cosa, sin un enfoque adecuado en Dios, todo será una vanidad. Todo carecerá de sentido. ¿Por qué tengo que sacar buenas notas? ¿Por qué tengo que hacer tarea? ¿Por qué tengo que cumplir con los reportes? ¿Por qué tengo que hacer un discipulado? ¿Por qué tengo que ir a la escuela de los nuevos miembros? ¿Por qué tengo que ir a esto? ¿Por qué tengo que ir al encuentro? Todo carecerá de sentido sin un enfoque adecuado en Dios. No hay motivación cuando no hay un enfoque en Dios. El 97% de las personas viven sin Dios, sin poner su confianza en Dios. El 97% de la gente en el mundo vive sin una esperanza y vive sin un enfoque adecuado en Dios. Por eso no cumplen nada en la vida. Por eso no están logrando las cosas. Y por eso solamente el 3% de la población del mundo es la dueña del 95% de la riqueza. ¿Ok? ¿Estamos? Ten una visión. Ese es el tema. Eclesiastés 1:2 dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. No importa cuán sabio, rico, exitoso, sin Dios no puedes encontrar sentido a la vida. Isaías 47:8. ¿Ok? No importa que tengas todo. No importa que hayas logrado cosas, que tengas logros. No importa cuán sabio, cuán rico, cuán exitoso seas, sin Dios no puedes encontrar sentido en la vida. Isaías 47:8 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios
permanece para siempre. Así es la vida del ser humano. A eso hace referencia el profeta Isaías. La vida del ser humano es como una flor que un día creció, pero que el sol la va a marchitar. Dice, lo único que va a permanecer vivo es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Santiago 1:17. El único en que podemos mantener nuestra confianza es en Dios, en su palabra y en sus promesas. Padres, no se den por vencidos con sus hijos. No tiren la toalla en aquello que parece imposible, porque lo único que se mantiene para siempre, ¿qué es? La palabra de Dios. Si Dios lo dijo, Él lo hará. ¿Qué dice Dios acerca de tu matrimonio? ¿Qué dice Dios acerca de tu familia? ¿Qué dice Dios acerca de tu salud? ¿Qué dice Dios acerca de tu negocio? ¿Qué dice Dios acerca de ti? Dice la palabra de Dios: la hierba nace, crece, se seca, se marchita, pero lo único que permanece para siempre es la promesa de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual el único que no cambia, el único que permanece para siempre, el único que no cambia de opinión. ¿Qué dice la palabra de Dios? No soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. ¿Sabes quién es? El Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Quiero terminar con esto. Dice la palabra de Dios: escribe la visión. ¿Qué dice? Estaba leyendo un libro y encontré algo importante. Encontré algo que se llama córtex reticular. Soy muy sofisticado, ¿no? Y encontré que, según datos neurocientíficos, hay dos cosas. Una cosa que se llama neocórtex y otra cosa que se llama córtex reticular. Y el córtex reticular está exactamente aquí. Y es como un dedo que apunta. Y encontré que en cuanto enviamos un mensaje relativo a nuestra meta, el córtex reticular se pone en marcha y hace que seamos intensamente conscientes y estemos alerta a las personas, a la información y oportunidades de nuestro entorno que nos ayudarán a alcanzar esa meta. Eso es lo que hace el córtex reticular. Es ese enfoque que hay en tu mente que Dios proveyó, y dice que en cuanto enviamos un mensaje relativo a nuestra meta, y por eso dice Habacuc: escribe la visión, anótala, enfócala. Y dice la neurociencia, en cuanto le enviamos un mensaje relativo a nuestra meta al córtex reticular, dice, se pone en marcha, lo ponemos a trabajar, dice, y hace que seamos intensamente conscientes y estemos alertas a las personas, la información y oportunidades de nuestro entorno que nos ayudarán a alcanzar esa meta. ¿Nunca has hecho este ejercicio que dices, el carro más raro y el color más raro de todo el mundo que te puedas imaginar, pero un día dijiste, voy a comprar un Datsun 82 color verde mostaza o amarillo mostaza, no sé cuál color sea? Es un color nuevo, ¿no? Es que dije que era raro. Y entonces inmediatamente lo pones en tu objetivo. ¿Sabes qué vas a encontrar?
un montón de carros verde mostaza. ¿Sabes por qué? Porque pusiste en marcha tu córtex reticular. Porque va a hacer que todas las cosas, información, personas, oportunidades, ¿sabes qué? Que están en tu entorno, empiecen a trabajar. Eso es el poder del enfoque. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Escribe la visión. Escribe la visión. ¿Qué es la visión? Es una imagen mental clara acerca de un mejor futuro. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te estás viendo en Semana Santa? Ya del 2026. Ahorita ya no lo vas a lograr. Pero ¿cómo te ves? Pones a trabajar tu corte reticular respecto a la meta que escribiste. Y dice la palabra de Dios, sin duda vendrá. El córtex es una pantalla, es como un radar. Y una vez que usted pone un objetivo, su inconsciente estará trabajando para alcanzar la meta. Por eso dice Habacuc, hey, ¿quieren tener esperanza, motivación, inspiración? Escribe la visión. Ponla donde la puedas ver, porque es el futuro esperanzador. En medio del pueblo de una situación adversa de injusticia social, en que había quejas, y que la gente decía, ¿hasta cuándo, Dios, me vas a sacar de esta situación? ¿Y hasta cuándo los enemigos van a venir a oprimirnos? ¿Hasta cuándo vamos a tener gobernantes justos que puedan repartir la riqueza? Dios le habla en respuesta al profeta y le dice, escribe la visión, provéele visión al pueblo. ¿Sabes qué, caballero? Necesitas empezar a proveer visión a tus generaciones, a tus hijos, a tu familia. Necesitas levantarte y empezar a hablar acerca de la visión que Dios te dio. Me acuerdo hace años que estaba totalmente en una derrota moral, espiritual, financiera. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Creo que Dios me está llamando a ser pastor. Y él me decía, no creo, porque no se te ve por ningún lado. No se te ve que tengas un llamado. No se te ve que tengas un talento. No sé que se te ve que tengas una buena relación con las personas. He estado trabajando en desarrollar los atributos de liderazgo, pero no soy una persona que es innata. Me dice una persona, pastor, tú necesitas empezar a mandarle mensajes todos los días a la gente, motivándolos, inspirándolos. Necesitas tener una agenda para estar llamando todos los días a las personas para que no falten el domingo a la iglesia. ¿Sabes? Sí lo sé, pero no es algo que practique. Pero ¿sabes una cosa? Platicando con unas personas le dije, ahí es donde veo el respaldo de Dios. De que no soy la persona más simpática, que ni siquiera soy la persona más amable o más atenta del mundo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios dice algo acerca de ti, sigue esperando la respuesta de Dios. Vas a ver el respaldo de Dios. Y lo que un día viste, sin duda vendrá, dice la palabra de Dios. No tardará y se apresurará hacia el fin. ¿Sabes qué significa? Platicaba con la pastora y le decía, tuvimos el evento de la Mega NC y vi los eventos de todas las redes. Y todas las redes hicieron el evento en auditorios para miles de gente o centenas de personas. Y nosotros ganamos 32 almas. Y le mandé mi reporte al apóstol y dije, ganamos 32 almas en este evento.
Y entonces empecé a compararnos con la lista de Tierra Blanca, Cancún. Pero ¿sabes una cosa? Dice la palabra de Dios, sin duda vendrá y se apresurará hacia el fin. ¿Sabes qué significa eso? Significa que ellos nos llevan unos años de ventaja, pero significa que la visión va a acelerar. Viene la siguiente fase del evangelismo y no vamos por 32 almas, pero lo tenemos que ver. Amén. Si no le das una instrucción clara a su córtex, a su mente subconsciente, pasará por la vida como si condujera en medio de la niebla. Será en gran medida inconsciente de todas esas oportunidades y posibilidades que te rodean. Una persona que no tiene un objetivo, que no tiene una meta, como le dije al principio, si yo me vendara los ojos, es difícil pegarle un blanco, pero si nunca he visto un blanco, ¿a qué tirarle? Será imposible que logre algo. Pero la persona que no pone un enfoque, que no tiene una meta clara, definida en la vida, ¿sabes qué? Va a ser inconsciente de las oportunidades que Dios te está poniendo para que lo alcances. Y por eso hay tantas personas que vienen a la congregación y nunca han crecido, ni han avanzado, ni han progresado. No es por la palabra, no es por Dios, no es por la falta de oportunidades. ¿Sabes qué es? La falta de un enfoque. Quiero que se ponga de pie. Y quiero terminar con esto. 4 cosas. Es el consejo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Entonces, número 1, tener un propósito claro. ¿Cuál es el propósito de seguir a Dios? Tener un propósito claro. ¿Cuál es el propósito de mi matrimonio? Tener un propósito claro. ¿Cuál es el propósito de la crianza de los hijos? Tener un propósito claro. ¿Cuál es el propósito de progresar y de prosperar? Debo tener un propósito claro. Número 2, ser sincero conmigo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Ver la realidad de las cosas. Si una persona me dice, pastor, yo quiero conducir, quiero tener un McLaren cuando termine mi carrera profesional, yo le diría, sé sincero contigo mismo. Pastor, tengo que ser conformista. No, no tienes que ser conformista, tienes que ser sincero. Tienes que poner una meta real que vas a alcanzar, pero siempre una meta que está más arriba de tus límites, que te esté proveyendo la motivación correcta para seguir luchando. Número 3, no se sabotee. Tiene que ser consciente de que va a haber muchas cosas que se van a poner difíciles cuando empezó, pero no tiene que sabotearse. Y número 4, y esto es algo importante, estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar esa meta. ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona está dispuesta a alcanzar aquello que fue llamado? La palabra de Dios dice que vinieron unas personas y querían ser seguidores de Jesús. Personas bien intencionadas, Diana, y le dijeron, Jesús, queremos seguirte, queremos ser tus seguidores, Beto. Y Jesús, ¿sabes qué les dijo? Ok, está bien. Y entonces les dijo, pues síganme, dejen todo lo que tienen y síganme.
¿Sabes qué le contestaron? Pero permíteme tantito porque tengo que ir a ver un negocio. Pero tranquilo, ahorita vuelvo porque tengo que ir a enterrar no sé qué cosa. Diga conmigo, un verdadero interés. Tú quieres lograr algo, tienes que tener un verdadero interés. ¿Cómo te das cuenta que hay un verdadero interés? Cuando le dices a una persona, bueno, nos vemos a las 5 de la mañana. ¿A las qué? ¿A las 5? No, esa hora no puedo. ¿Tendrá un verdadero interés? Cuando tú le dices a una persona, te espero a tal hora, y te llega media hora después, ¿habrá un verdadero interés? El 97% de las personas no alcanzan lo que hay en su corazón, lo que Dios ya depositó ahí, porque no hay un verdadero interés. Jesús probó muchas veces a las personas, porque el propósito de la prueba de Jesús era ver si había un interés genuino en seguirlo. Amén. Un interés genuino, un verdadero interés.